Una de las disciplinas más importantes y vital en la vida del creyente es la oración. Amén. Y la oración es una de esas cosas que Dios nos manda hacer. No es una opción, es un mandamiento. Debemos orar. Amén. La oración debe ser algo prioritario en la vida del creyente. Sin oración no hay victoria en ninguna área de nuestra vida. Sin oración no hay crecimiento espiritual. Y sin oración no se puede tener comunión con Dios. Amén. Esta serie de estudios que empezamos hoy, este martes, va a estar enfocada en la oración y en la adoración. Amén. Y vamos a ver cómo la oración va mucho más allá que unos momentos puntuales que podamos pasar al día hablando con Dios. Vamos a ver que se trata más de un estilo de vida continuo que de momentos puntuales que podemos pasar delante de Dios en el día. Como dice la Biblia en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Todos los que estamos aquí oramos, ¿verdad? Yo creo que sí. Y si no oras, debes empezar a orar. Porque sin oración no hay crecimiento, no hay victoria, ni hay comunión con Dios. Amén. Pero debemos aprender a hacerlo de una manera correcta. Amén. Orar es un arte. Debemos cada día aprender a orar de una manera correcta. Amén. Los discípulos de Jesús, los que acompañaban a Jesús, oraban. Amén. Sabemos que oraban. Pero cuando vieron orar a Jesús, los discípulos vieron algo diferente en las oraciones de Jesús. Vieron algo diferente en Jesús cuando Él se ponía a orar. Vieron algo que les llevó a exclamar: Señor, enséñanos a orar. Los discípulos habían crecido viendo orar a los religiosos de aquel tiempo, que no eran precisamente un ejemplo a seguir en cuanto a la oración. Por eso Jesús les dice: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas. Ellos aman orar en las sinagogas, ahí donde hay mucha gente, para ser vistos por los hombres. Primero Jesús les dice cómo no deben orar. Luego Jesús les da un modelo de oración que todos conocemos. Dice: vosotros oraréis así. Mateo 6, 9, 13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Dios está interesado en que nosotros aprendamos a orar de una manera correcta, entendiendo en primer lugar a quién estamos orando, entendiendo que la voluntad de Dios está por encima de nuestra propia voluntad, entendiendo que es más importante el Dios al que nosotros estamos orando que el lugar donde oramos. Amén. En cierta ocasión una mujer le dijo a Jesús, aquella mujer que se encontró con Jesús en un pozo, esta mujer le dijo: nuestros padres adoraban en este monte, pero vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Jesús no le respondió a esta mujer con un don de adorar, sino con un cómo adorar. Le dijo que se debe adorar en espíritu y en verdad. No importa dónde lo hagas, lo importante es cómo lo hagas. Amén. Bien, vamos a ver brevemente, a tocar brevemente 3 puntos. Falsos conceptos del hombre acerca de Dios, el Dios que se revela a sí mismo y la enseñanza de Cristo acerca de la oración. El primer concepto, el falso concepto del hombre acerca de Dios es: no hay Dios. La primera verdad que vamos a establecer, por más básica que esta parezca, es que todo aquel que adora u ora debe tener una persona o una cosa a la que adorar. No se puede adorar si no hay nada que adorar. Amén. Muchas personas afirman que no hay Dios, por lo tanto, de nada sirve orar o adorar. A estas personas se les llama
A estas personas se les llama ateos. ¿Amén? Y esto es una actitud insensata, es una actitud necia. Como dice la palabra en Salmo 53:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Amén? Esto es una actitud necia porque estas personas, viendo la maravilla de la creación de Dios a su alrededor, ellos dicen que no hay Dios. Esto es una actitud realmente insensata y necia, por no decir estúpida. ¿Amén? Segundo concepto, no puedo saber si existe Dios. Hay quienes ven ante sus ojos la creación, como dije, las maravillas de la creación de Dios y dicen, bueno, supongo que debe haber una causa, pero no lo podemos saber. Puede que haya un Dios ahí arriba, como puede que no lo haya. ¿Amén? A estas personas se les llama agnósticos. Ellos dicen que el hombre no puede llegar a conocer a ese Dios en el caso de que ese Dios existiese. Ellos dicen, ¿para qué orar? Total, yo no tengo la certeza, no tengo la convicción de que ahí arriba hay algún Dios que me va a oír. Como ellos no saben si hay o no hay un Dios, puede que haya, puede que no haya, ellos no oran. ¿Amén? Tercer concepto, no quiero tener nada que ver con Dios. Muchas personas saben que Dios existe, pero no quieren obedecerle ni quieren saber absolutamente nada con este Dios. A estas personas se les llama réprobos, rehúsan aceptar la verdad a pesar de conocerla. Estas personas tampoco oran porque aman más las tinieblas que la luz. Amén. Saben que si se acercan a Dios, ese Dios va a demandar de ellos ciertas cosas, va a demandar que ellos le obedezcan, va a demandar santidad, etc. Como dice Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Ellos saben que existe Dios, pero no quieren ir a Dios porque aman más sus obras malas, aman más las tinieblas, saben que si se acercan a Dios, Dios va a demandar de ellos que ellos abandonen esa vida de pecado que ellos llevan. Por lo tanto, ellos no se acercan a Dios y tampoco oran. Cuarto concepto, la naturaleza es Dios. Hay personas que creen que todo es Dios, que no hay un Dios y una creación, sino que los árboles son Dios, las nubes son Dios, las montañas, la tierra, todo es Dios. El universo entero es Dios. A estas personas se le llaman panteístas. Para ellos no hay un Dios personal, para ellos Dios no tiene rostro, para ellos Dios no tiene oídos, por lo tanto tampoco oran. Como dice Romanos 1:25, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto también es una insensatez. Adorar a la creación antes que el Creador. Creer que no hay Dios, que todo lo que existe es Dios. Quinto concepto, yo soy Dios. Hay personas que dicen que el hombre tiene derecho a creer lo que le plazca y que cualquier idea que tenga en particular es tan buena como la del otro. Mi idea es buena, la idea de Alex acerca de Dios es buena, la respeto. La idea de Yuberli acerca de Dios también es tan buena como la mía, yo la respeto. A estas personas se les llama ególatras, no ven más Dios que ellos mismos, no quieren que nadie les diga lo que ellos tienen que hacer, tampoco aceptan normas de conducta que a ellos no le agradan. ¿Amén? Hoy en día está de moda la idea de la autoayuda. Tú puedes, tú vales, el poder está en ti, despierta las capacidades que hay en tu mente, etcétera, etcétera. Estos, en vez de orar y depender de Dios, usan decretos, tales como yo puedo, yo tengo, yo valgo, el poder está en mí. Ellos de alguna manera quieren despertar ese poder infinito que dicen que habita en la mente humana,
mediante diferentes técnicas. Ellos se endiosan a sí mismos creyendo que el hombre es capaz de cualquier cosa. Amén. Sexto concepto, da lo mismo cualquier Dios. Ellos dicen, no importa cuál sea tu Dios, uno es tan bueno como el otro. Ellos dicen que todas las religiones llevan al mismo Dios. A estas personas se les llama universalistas. Ellos dicen que Dios es simplemente una idea en la mente humana y no una realidad. Pero sabemos que Dios no es una idea en la mente humana. Dios es real, es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, eterno, santo y todopoderoso. Amén. Eso es lo que nosotros creemos. Y el ser humano está llamado a conocer este Dios. Amén. Y a adorarle. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto, porque Dios se reveló, es que nosotros podemos llegar a conocerle. Si Dios no se hubiera revelado, de alguna manera el hombre nunca hubiera podido o tendría la posibilidad de llegar a conocer a Dios. El Dios que se revela a sí mismo. Dios se revela en primer lugar por su palabra escrita. El Dios que exige que el hombre le adore también tiene el deber de darse a conocer al hombre. Amén. Y una de las formas que Dios se revela al hombre es a través de esto que nosotros llamamos Biblia. Este libro se encuentra las palabras que Dios ordenó escribir a los profetas y a los apóstoles. Muchos dicen, bueno, ese libro lo escribieron hombres, y es verdad, hombres escribieron la Biblia, pero hombres inspirados por Dios. Amén. La Biblia no es un libro humano, sino que es un libro sobrenatural. Encontramos en este libro la voluntad de Dios dada al hombre. Es una guía también de comportamiento para el creyente. Contiene las promesas de Dios para el hombre, contiene el carácter de Dios, contiene la mente de Dios, contiene los pensamientos de Dios, etc. Podemos llegar a conocer a Dios a través de la Biblia, a través de su palabra. Por eso es muy importante que vengamos ante la Biblia a estudiarla. Amén. Porque es necesario entender, estudiar la palabra para aprender a orar correctamente. Una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios nunca va a orar de una manera correcta, conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios está expresada a través de su palabra. Amén. Dios también se ha revelado de otra manera, y es a través de su Hijo unigénito. Leemos en Juan capítulo 14, versos 7 al 11. Dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. A través de Jesús podemos conocer a Dios. Jesús dio a conocer más profundamente al ser humano el carácter de Dios, el amor de Dios. Amén. Es un ejemplo a seguir, como hemos estado hablando los martes pasados del crecimiento espiritual. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, nuestro referente de crecimiento. Podemos imitar a Dios imitando a Jesús. A Jesús lo vemos en los evangelios. Amén. Él nos dio a conocer al Padre. También Dios se ha revelado por su Espíritu Santo. Dios se ha revelado por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen muchas religiones. El Espíritu Santo es una persona. Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona
de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él tiene voluntad, tiene emociones, tiene inteligencia, y estas características indican que Él es una persona. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos ayuda a orar, nos consuela, nos capacita para hacer todo aquello que Dios demanda de nosotros, derrama el amor de Dios en nuestros corazones a fin de que seamos capaces de amar aún a nuestros enemigos y muchas cosas más. Como dice 1 Corintios 2:10, lo voy a leer aquí, 2:9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El trabajo del Espíritu es escudriñar las cosas de Dios y dar a conocer a nosotros esas cosas profundas de Dios. El Espíritu Santo nos revela a Dios. Dios se revela a través del Espíritu Santo. Amén. Por último, vamos a ver un par de aspectos que enseñó Jesús acerca de la oración. Jesús enseñó a orar en secreto, con sencillez y en todo tiempo. La mejor manera de aprender a orar es siguiendo las enseñanzas de aquel que oró mejor que todos. Jesús le dijo a los discípulos: cuando oréis, no hagáis como los hipócritas. Ellos oraban en las sinagogas y en las esquinas, en voz alta. Pregunto, ¿hay algo de malo en orar en público o en voz alta? No, no hay nada de malo, pero ellos oraban en público y en voz alta con el único propósito de ser vistos por los demás. Mucha gente hace oraciones que no van dirigidas a Dios, como en el caso de aquel fariseo que entró a orar en el templo, y dice la palabra, y orando consigo mismo. Él estaba demostrando a los demás cómo él oraba, pero no estaba orando con Dios. Amén. Hay gente que ora consigo mismo, ora para demostrar a los demás cuánto sabe de la Biblia o para impresionar a los demás con sus largas oraciones, con sus oraciones elocuentes, etc. Amén. La oración debe nacer del corazón, debe ser sencilla. La oración es algo entre tú y Dios, aunque estés rodeado de personas. La oración es algo entre tú y Dios, es algo íntimo. Por eso Jesús dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Esto no quiere decir que cada vez que vayas a orar tengas que encerrarte en una habitación. Puedes orar en secreto aún estando entre mucha gente, porque puedes orar dentro de tu corazón. Puedes tener esa comunión con Dios íntima, en secreto, aunque estés rodeado de gente y aunque tu oración sea audible en medio de la congregación. Amén. Tu oración puede ser dirigida a Dios con sencillez, con humildad, aun cuando haya mucha gente alrededor. A esto se refiere Jesús. Amén. A través de la oración podemos tener relación con nuestro Dios. Y la oración, como dijimos al principio, es más un estilo de vida que momentos puntuales que nos podamos acercar de Dios en determinado momento del día. Dice la palabra: orad sin cesar. Esto quiere decir que cada decisión que vayas a tomar, busques la dirección de Dios, que tengas en cuenta a Dios en todos los aspectos de tu vida, que constantemente estés buscando honrar a Dios con tu conducta. Amén. Eso es orar sin cesar. Un verdadero adorador es aquel que con pureza honra a Dios con sus pensamientos, con sus sentimientos y con todos sus actos, es decir, con toda su vida. Porque la verdadera oración y adoración es una vida de obediencia a Dios. Amén.
no todos tienen el privilegio que tenemos nosotros de orar y adorar a Dios. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, pertenecemos a la iglesia, somos parte del cuerpo de Jesús, tenemos ese gran privilegio de poder hablar con nuestro Dios, de poder adorarle. Amén. El mundo puede cantarle a Dios, pero no puede adorar a Dios. Amén. Puede repetir frases, pero no puede entrar en comunicación con Dios. Nosotros sí, por el Espíritu Santo que mora en nosotros.